Estamos en línea, ¿no? Con Martín Echevers. Estamos en línea con Martín Echevers. Hola Martín, buen día. Martín buen día a todas en todos los puntos del mundo donde están. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto saludarlas en este domingo tan gris. Sí, realmente. Bueno, Martín, te queríamos preguntar, ¿cuál es realmente el impacto sobre el Grupo Clarín de esta ley? Que, bueno, todavía no se aprobó, pero es un proyecto que ya se cree que se discute, ¿no? Creo que la idea del oficialismo es aprobarla, claro, a fin de mes. Empiezan a tratarla el martes. Pero un minuto, quiero aclarar que estamos en comunicación con Martín Echevers, que es gerente de comunicaciones externas del Grupo Clarín, para que la gente entienda con quién estamos hablando, ¿no? Así es, así es. No, bueno, yo creo que es un eslabón más dentro de una cadena de hechos que el gobierno viene llevando adelante en los últimos 5 años, siempre con un objetivo central y con máscaras de las que va recubriendo cada una de estas medidas. Cuando se presentó la ley de medios se hablaba de democratización, de pluralidad de voces, de diversidad, y hoy a 5 años vemos que el efecto ha sido claramente el contrario, ha sido una colonización cada vez más grande del espacio mediático en manos amigas, ya sea en medios directamente manejados por el Estado o en medios como nosotros llamamos paraoficiales, que es lo mismo. Claro, que fueron cooptados por empresarios que tienen otros negocios con el gobierno y que los ponen a disposición del gobierno de turno, y además una fragmentación y una fractura de los medios privados con el fin de hacerlos cada vez más vulnerables y dependientes de la pauta oficial. Este fue el objetivo de la ley de medios, y queda claro a la hora de ver cómo el APSCA la está aplicando, ¿no? Que las 4 condiciones que le puso la Corte Suprema el año pasado, que fue aplicar la ley de manera igualitaria y sin discriminación, bueno, ha sucedido todo lo contrario. A los planes de los grupos amigos les ha permitido hacer modificaciones, prórrogas, compartir socios, familiares, señales, y justamente el plan del Grupo Clarín, que es técnicamente inobjetable, lo ha mandado a adecuación de oficio, y los planes más complejos de otros grupos cercanos directamente ni los trata. Y cuando llega la hora de tratarlos, en vez de tratarlos, les saca una ley para arreglarles el tema, como sucedió con la ley que se presentó esta semana. Pero no solo estas condiciones, digamos, la Corte puso 3 condiciones más que tampoco se están cumpliendo en la realidad. Una fue el hecho de que la autoridad de aplicación tenía que ser técnica, neutral e independiente. Ninguna de estas condiciones se está dando en la realidad, porque los integrantes del APSCA del kirchnerismo no revelan antecedentes en la materia, han demostrado en miles de oportunidades que tienen una animadversión contra uno de los grupos que deben controlar, con lo cual tampoco son neutrales. Y finalmente las otras 2 condiciones que puso la Corte tampoco se cumplen, que son la distribución equitativa de la pauta oficial y el manejo público, no gubernamental, de los medios públicos. O sea que hoy las 4 condiciones que puso la Corte no se cumplen. Y esta semana nos enteramos de este nuevo capítulo que apunta al mismo objetivo. Uno, a seguir mostrando un trato discriminatorio en la ley de medios, porque la condición que le ponía la ley en su artículo 25 a las empresas de servicios públicos es que no podían operar servicios audiovisuales. Y esta ley, en su artículo 9, este proyecto que se presentó el miércoles, justo un año después del fallo de la Corte, dice en su artículo 9 que justamente no va a ser aplicable a las empresas de telefonía lo que prevé el artículo 25 de la ley de medios. Bueno. Martín, una pregunta, ¿este nuevo proyecto de ley para los usuarios? Yo creo que para los usuarios va a significar en el mediano y largo plazo más concentración en los operadores telefónicos y por lo tanto menor competencia y un mucho menor incentivo a la inversión de las redes privadas, que son las que hoy están brindando quizás el servicio más competitivo en lo que se refiere a banda ancha. Cuando uno ve que es un proyecto que equipara la red pública de telecomunicaciones, que es la red que financiamos todos los argentinos a lo largo de las décadas y que fue la que finalmente se concesionó en el año 1990 por 99 años en manos de Telefónica y Telecom, equipara esta red a las redes privadas que fueron desarrolladas en absoluta competencia en base a la inversión exclusivamente privada y que han funcionado de esa manera en todos estos años y prestando un servicio que es elegido por millones de personas. De hecho, si uno ve, por ejemplo, el servicio de Fivertel tiene 1,5 millones de clientes. Entonces, lo que busca es, de alguna manera, indirectamente expropiar sin indemnización esa red, porque el gobierno va a poder determinar qué segmentos de esa red Cablevisión está obligado a alquilarle a terceros,
a qué terceros se los tiene que alquilar y a qué precio se los tiene que alquilar. Esto es un... Regulado totalmente. Absolutamente, y aparte lo que no va a permitir es que Cablevisión, al no tener el manejo exclusivo de la red como lo tiene hoy, pueda tener las inversiones y en todo caso el desarrollo de la red que ha tenido en los últimos años. O sea, esto, al ponerle el gobierno una regulación tal que va a terminar determinando cuál va a ser el valor al cual se alquila esa red y a quién se la alquila, le está quitando todo tipo de autonomía a Cablevisión a la hora de definir cómo va a ser su esquema de inversión y su esquema de desarrollo. Una pregunta, desde mi ingenuidad absoluta. Estas leyes que salen ahora, a un año vista de cambio de gobierno, ¿tienen valor? ¿Van a cambiar? ¿Se pueden modificar? ¿Qué estrategia tiene, por ejemplo, Clarín para este tipo de atropellos? La verdad es que lo que ha sucedido con la ley de medios es un ejemplo, digamos, son leyes que rápidamente la sociedad y los especialistas perciben que fueron leyes no pensadas con una mirada estratégica de largo plazo que tenga que ver con el desarrollo de la industria, con el beneficio a los usuarios, con la generación de servicios más competitivos y a precios más convenientes, sino lo que busca es una medida de corto plazo que es básicamente ir contra algunos grupos y beneficiar a otros. Yo creo que esto rápidamente se empieza a percibir, pero como toda ley está vigente hasta que se modifica por otra ley o hasta que la justicia determina que esa ley, claro, es inconstitucional, por ejemplo. Bueno, cuando hay una cuestión como la afectación de derechos adquiridos, la violación del principio constitucional de igualdad ante la ley, la afectación incluso al derecho de los usuarios. Ustedes saben que en la Constitución de 94 se incorporó el derecho de los usuarios y los consumidores. Bueno, acá habrá que ver a partir de si esta ley se aprueba, si distintos sectores afectados, como pueden ser las empresas, pero como también pueden ser los consumidores, pueden plantear sus reparos judicialmente, bueno, y esperar a que también el Congreso, cuando tenga una integración diferente, pueda evaluar si estas leyes realmente apuntan a los objetivos que dicen apuntar o son una máscara para encubrir otros y en tal caso las modifique, ¿no? Martín, una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Por qué se sostiene que esta ley beneficia a las telefónicas? Bueno, básicamente por varios puntos. Uno de los que te decía es esto de que equipara la red pública, que es la red de las telefónicas, que es una red regulada y que es una ley, una red que por la propia concesión que se les dio por 99 años, ellos están obligados a ofrecerlas a los distintos sectores, con las redes privadas que se les pretende aplicar las mismas normas que a una red pública, pese a que fue financiada por aportes exclusivamente privados. Esto claramente beneficia a las telefónicas, porque hoy la red justamente más desarrollada y que generalmente está teniendo más competitividad es la red, por ejemplo, privada del cable, y las telefónicas podrían incluso utilizar esta red para brindar servicios que hoy no, su propia red no les alcanza, pero además por un caso muy claro, que es que el pliego de licitación de Entel, la ley de medios y toda la regulación que se aprobó en el medio, como el famoso decreto 764 que se aprobó en el año 2000 cuando estaba de secretario de Comunicaciones Enoch Aguiar, y que fue el que liberalizó el mercado de las telecomunicaciones en los papeles, porque en la práctica ustedes saben que Telefónica y Telecom siguen concentrando el 70% del mercado de las telecomunicaciones de la Argentina versus, por ejemplo, Cablevisión, que tiene solamente el 6%. Bueno, esta ley rompe una de las reglas básicas de todo ese sistema jurídico de los últimos 20 años, que es que Telefónica y Telecom no podían acceder a los servicios audiovisuales, no podían ni brindar televisión abierta ni tampoco brindar televisión por cable, justamente porque al haber sido herederas de una red pública a la cual accedieron con determinados beneficios, no se les podía dar un beneficio adicional de un servicio que estaba en competencia. Esto lo rompe a este esquema bajo digamos, lo que sería la máscara de la convergencia, pero lo hace de una manera absolutamente brutal. Los países serios que han empezado a integrar el tema del triple play entre redes de cable y de redes de telefonía, lo han hecho con plazos, lo han hecho con regulaciones muy estrictas para las telefónicas, buscando que los dos jugadores se equilibren. Ustedes saben que hoy una telefónica factura entre 5 y 7 veces más que la principal empresa de cable. Entonces, ¿qué han hecho países, por ejemplo, como Inglaterra, México, varios países de América Latina y de Europa? Bueno, buscar primero equilibrar los dos jugadores más grandes, por ejemplo, permitiéndole a los cables que durante un tiempo puedan dar el triple play, mientras las telefónicas
están en stand-by hasta que los dos jugadores son más equilibrados para luego después generar dos actores de similar envergadura que puedan competir realmente y brindarle a la gente mejor estructura, mejor velocidad, mejores precios. Bueno, esto aquí no se ha hecho, sino que se ha hecho totalmente, digamos, de manera brutal, sin ningún tipo de corrección de asimetrías, y a lo que va a llevar, como decíamos, es a una mayor monopolización de mercado y finalmente, en el mediano y largo plazo, a un mayor deterioro de las redes y a perjudicar a los usuarios, ¿no? Bueno, Martín, quedó clarísimo, te agradecemos infinitamente esta conversación y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias por tu participación No, por favor. en Corresponsales en Línea. Gracias.